vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Vamos a estar meditando en estos tres versículos, Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y muchas experiencias en mi vida me han dado la oportunidad de considerar de una forma profunda mi manera de pensar acerca de la muerte. Si yo supiera que mi tiempo está cerca, ¿qué mensaje dejaría a las personas que más amo? ¿Qué desafío les dejaría para ayudarles a ver con claridad la responsabilidad de la vida? Y sobre todo, ¿cómo los animaría para aceptar y llevar a cabo este desafío? Antes de su ascensión, nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos lo que se conoce como la Gran Comisión. Y una comisión es una directiva. Una comisión, mis hermanos, es un comando. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras a sus discípulos y por extensión a nosotros, Él estaba dando las órdenes de avanzada. Él estaba dando, mis hermanos, las órdenes de marcha a la iglesia. Él estaba diciendo exactamente lo que Él espera de nosotros, sus discípulos, mientras su ausencia física dure entre nosotros. Ahora los discípulos tomaron muy en serio el mandato del Señor. Ellos salieron, nos dice la palabra de Dios, por el mundo y compartieron el evangelio de Jesús, y miles de personas fueron salvos por la gracia de nuestro Dios. Su mensaje era tan poderoso y su testimonio tan eficaz que aún sus críticos los acusaron de trastornar el mundo, Sin embargo, con el transcurso de los años, algo muy triste ha sucedido. La Gran Comisión se ha convertido en lo que algunos ahora llaman la Gran Omisión. Y cuando algo se omite, se deja afuera, se desecha, se descuida. En lugar de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, como nuestro Señor Jesús nos ha mandado, la iglesia moderna ni siquiera lleva el Evangelio a la última calle del barrio. Considera esto, mi hermano. El 95% de todos los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. Nunca han ganado un alma para el Señor. El 80% de todos los cristianos no son testigos constantes de nuestro Señor Jesucristo. Menos del 2% están involucrados en el ministerio de la evangelización. Y 71% no apoyan financieramente con la Gran Comisión. Mis hermanos, como podemos ver, estas estadísticas son muy tristes porque revelan el verdadero estado de la iglesia moderna. Revelan el verdadero estado en que estamos. Estamos tan satisfechos con nuestra salvación, pero sin embargo no estamos motivados para ver que otras personas también vengan al conocimiento de nuestro Señor como Salvador y el Rey de sus vidas. De alguna manera hemos llegado a creer que nuestra responsabilidad solo es venir a la iglesia 2 veces por semana, orar cuando podamos, o quizás leer la Biblia de vez en cuando, y vivir una vida más o menos limpia en comparación al mundo que nos rodea. Nos hemos olvidado, mis hermanos, que el cristianismo es una fe militante. Nosotros somos el ejército de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro llamado, mis hermanos, no es solo perseverar hasta el fin, sino también hacer temblar las mismas puertas del infierno con la proclamación del Evangelio de nuestro Señor, nuestro Dios. La orden que hemos recibido de nuestro Señor no es para quedarnos sentados durmiendo en nuestros laureles, mientras vemos a un mundo que cae en las manos del mismo infierno. La orden que hemos recibido es de ir al mundo y proclamar las buenas nuevas de salvación de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de entre los muertos y que se especializa, mis hermanos, en salvar y transformar vidas. Escúchame bien, mi hermano. A pesar de las condiciones que nos rodean, a pesar de las dificultades y de los problemas, a pesar de todas las excusas que podamos tener, la gran comisión de nuestro Señor siempre sigue en pie.
Dios aún espera que su pueblo proclame el mensaje de la cruz y de la resurrección a un mundo que necesita escuchar las maravillosas palabras de vida. Esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes 4 principios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en estos versículos. Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. En estos versículos, mis hermanos, vamos a encontrar estos 4 principios. Nos van a dar la información muy importante acerca de la gran comisión. Y el primer principio que podemos ver, mis hermanos, en estos versículos, es que tenemos un mandato divino. Tenemos un mandato divino. El versículo 19 de Mateo capítulo 28, la primera parte nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. El mandato, mis hermanos, de la gran comisión es ir. Y esta palabra ir es una palabra de acción. No podemos ir si todavía seguimos sentados. No podemos ir si nos quedamos donde estamos. No podemos ir si no nos movemos. Este verbo, mis hermanos, literalmente significa sobre la marcha, sobre la marcha. Y la idea que tenemos aquí, en este versículo, es que a medida que pasamos por el mundo, somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio con nosotros y poder compartirlo con todas las personas que encontramos en el camino. Ahora, hay 2 formas, hay 2 maneras de hacer esto. Y la primera manera es involucrar nuestro estilo de vida, involucrar nuestra conducta. Como la sal, nuestras vidas, mis hermanos, deben crear esa sed en las personas por el Señor. Nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra manera de vivir, aún nuestras diferencias con el mundo, mis hermanos, deben crear un deseo intenso en el incrédulo de saber por qué somos como somos. Nuestra vida debe ser como un gran reflector que dirige su haz de luz hacia el centro, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y si en el centro de nuestras vidas Él está, el mundo entonces verá que nuestro Señor vive en nosotros. Y la segunda manera de compartir el Evangelio mientras vamos pasando por el mundo, mis hermanos, esto involucra nuestros labios. Se nos dice que debemos enseñar. Esa palabra tiene la idea, mis hermanos, de hacer discípulos, de instruir. Si bien es cierto, tenemos que vivir una vida agradable a Dios y a las personas y al prójimo que nos rodea. Sin embargo, también se nos dice que debemos abrir nuestros labios para poder compartir nuestra fe. Tenemos que contar a un mundo perdido las maravillas que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Él hará por ellos cuando ellos vengan a Él confiando a través de la fe. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículos 15 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y la palabra predicar, mis hermanos, viene de una raíz griega que significa anunciar, que significa proclamar. Como el mensajero, como el heraldo de un rey, vamos a salir por todos los senderos y por todos los caminos de la vida, levantando nuestras voces para anunciar, para proclamar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Cuando estaba en la escuela, en el high school, tenía muchos problemas con el lenguaje, esa clase de lenguaje. Tenía problemas con la gramática. Dios me había dado otras habilidades, pero en este curso yo creo que muchos de nosotros hemos tenido problemas con la gramática, el lenguaje. Los verbos y la acción y la voz activa y pasiva. Pero esta tarde no se me vayan a asustar. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra gramática, de nuestra lengua. Y es importante porque vamos, hermanos, a encontrar la verdad que podemos ver en esta palabra de predicar en el versículo 15 de Marcos capítulo 16. Y la palabra predicar, no se asusten, es un presente indicativo. Es una voz activa.
Es un verbo de modo imperativo. Pero vamos a enseñarlo de esta manera, muy fácil para procesar. El imperativo, mis hermanos, de esta palabra, o esta palabra como está funcionando aquí en este versículo, el imperativo significa que es un comando, que es una orden, que no es una sugerencia que nuestro Señor nos está dando. La voz activa significa que nosotros debemos de estar involucrados, que nosotros debemos de estar participando en la ejecución de este comando, de esta orden. Y el tiempo presente de esta palabra, de este verbo, predicar, significa que es algo que se supone que debemos de hacerlo siempre, todos los días de nuestras vidas, y no de vez en cuando, no cuando se nos da o estamos con ganas de hacerlo. En realidad, mis hermanos, estamos predicando todo el tiempo. Cada momento de nuestra vida estamos predicando a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Estamos ya sea acercando a la gente a Jesús o estamos alejando a la gente de Él. Estamos ya sea diciendo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador y tú también necesitas conocerlo. O estamos diciendo, en realidad Jesús no ha hecho nada en mi vida, no ha hecho ni una diferencia. Escúchame, mi hermano, nuestro Señor nos ha salvado y nos ha dado una historia. Y nos dice que nosotros tenemos, mis hermanos, que contar esta historia. Él nos ha salvado para usarnos en este mundo como esos instrumentos para alcanzar al pecador perdido. Un viajero en China, le preguntó a un nativo si había él leído alguna vez el Evangelio. No, fue la respuesta de este nativo. No lo he visto, o no lo he leído, pero lo he visto. Él dice, he visto a un hombre que era el terror de su barrio, de su villa, con una boca, con un vocabulario lleno de maldiciones, y su temperamento era violento. Era un fumador de opio, era un criminal tan peligroso, dice que era como una bestia salvaje. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transformó su vida y ahora Él es gentil y bueno. Y Él ha dejado todos sus vicios. Él ya no fuma opio. No, Él dice, no he leído el Evangelio, pero sí lo he visto. Y es bueno. ¿Cómo estás llevando, mi hermano, a cabo este comando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás contando tu historia al mundo? Y el segundo principio, mis hermanos, que podemos ver en estos versículos, es que tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje divino. Jesús le dijo a sus discípulos que compartieran un mensaje, que compartieran este mensaje al mundo, un mensaje muy específico. Mateo capítulo 28, versículo 20, la primera parte nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A medida que vamos y hablamos al mundo de Jesús, tenemos que tener en mente, mis hermanos, que el mensaje que debemos de compartir es muy claro. Nosotros somos llamados a compartir el Evangelio de nuestro Dios. Jesús vino a este mundo para hacer del Evangelio, mi hermano, una realidad. Él vino a este mundo a morir en una cruz, a resucitar de entre los muertos y a abrir un camino de salvación eterna para que todo aquel que arrepentido viene a Él en fe. Jesús vino a este mundo para buscar y a salvar al hombre y a la mujer que se había perdido, nos dice la palabra de Dios. Él vino a hacer un camino para llevarnos al Padre. Él vino a salvarnos y darnos un mensaje de salvación para poder compartir este mensaje con el perdido. Nuestro mensaje, mis hermanos, no es un mensaje acerca de nuestra iglesia o acerca de nuestra denominación. No se trata del predicador, ni del tipo de música que usamos en nuestra alabanza, ni mucho menos. Se trata de nuestro estilo o forma de adorar. Todas estas cosas, por supuesto, son muy importantes, pero escúchame bien, mi hermano.
Ninguna de ellas tiene el poder para salvar un alma del infierno. Nuestro mensaje, mi hermano, es un mensaje de esperanza, es un mensaje muy simple. Es un mensaje de esperanza para el que sufre. Es un mensaje de paz al angustiado, es un mensaje de gozo al congojado. Es un mensaje que da libertad a los cautivos y oprimidos por el enemigo y Satanás y el pecado. Es un mensaje que da vista a los que andan en oscuridad y en ceguera espiritual. Nuestro mensaje es llamado el Evangelio de Dios. Y porque es poder de Dios para salvación, es un mensaje que toda persona en este mundo tiene que escuchar. Es un mensaje que es universal en su aplicación. Es un mensaje que tiene el poder para cambiar la vida de todo ser humano que cae bajo su poder. Nuestro mensaje es el siguiente, mis hermanos: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, nos dice la palabra de Dios. Compartir este mensaje del Evangelio, mis hermanos, es tan fácil como decirle y gritarle a todo el mundo las grandes maravillas que nuestro Señor ha hecho en tu vida y lo que Él puede hacer por ellos. Este es el mensaje más poderoso que hombre o mujer haya podido escuchar en la tierra. Por lo tanto, es un mensaje que debe ser proclamado por el pueblo de Dios a un mundo que vive perdido en sus pecados y lejos de la comunión de nuestro gran Dios. Recuerda esto, mi hermano: no hay otro mensaje que Dios tiene para reconciliar, para traer consigo mismo al pecador. No hay otro mensaje que Él usará para salvar las almas perdidas, sino el Evangelio, el glorioso Evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás llevando? ¿Cómo estás llevando a cabo este comando, mi hermano? ¿Estás anunciando este mensaje? Y el tercer principio que podemos encontrar en estos versículos y que quisiera considerar contigo, mi hermano, esta tarde, es que tenemos una visión divina. Tenemos una misión divina. El versículo 19, la primera parte del versículo 19, estamos en Mateo 28, nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15, nuestro Señor nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Y en el versículo 8, la parte final del versículo 8 de Hechos capítulo 1, la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús hablando: y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en estos versículos, mis hermanos, nuestro Señor nos está diciendo muy claramente que nuestra misión es para toda persona en este mundo. En otras palabras, nuestro campo misionero, mis hermanos, es el mundo entero. Yo creo que todos nosotros hemos tenido ese gozo de poder mirar, de poder contemplar la gran misión que estos hermanos están haciendo en Filipinas. Nuestro Señor puede llamarte o puede llamar a cualquiera de nosotros aquí en esta iglesia. Nos puede llevar a otro estado, a otra ciudad, a otro país para alcanzar a un grupo determinado de personas. O quizás Él puede pedirnos que ayudemos financieramente a aquellos que ya están en el campo misionero en otro lugar, como estos hermanos. Ahora, es probable que nuestro Dios, que nuestro Señor, nunca te llame a un país extranjero o a otra ciudad o a otro estado para que tú puedas contar la historia de salvación. Y si este es el caso, mi hermano, Él espera que tú lo hagas aquí en esta iglesia donde el Señor te ha plantado, aquí en el lugar donde tú vives. Él espera que alcancemos a todas las personas sin tener en cuenta su nacionalidad, sin tener en cuenta su raza, su pasado, el color de su piel, su estilo de vida, su situación. Si no tienen a Cristo, mi hermano, escúchame bien. Si no tienen a Cristo, todos son candidatos para oír el mensaje de la cruz.
Si están perdidos en sus delitos y pecados, entonces todos ellos necesitan de un Salvador. Si no conocen a Cristo, entonces ellos necesitan conocerlo. Se nos ha dado autoridad y hemos recibido, mis hermanos, la orden de alcanzar a todos con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás llevando a cabo, mi hermano, este comando? ¿Ya estás involucrado en la evangelización del mundo? Y el cuarto principio, mi hermano, que quisiera compartir, considerar esta tarde, es que tenemos un maestro. Tenemos un maestro divino. Nuestro Señor Jesús no nos ha enviado a este mundo, mis hermanos, sin recursos. Él no espera que nosotros cumplamos con esta gran misión en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra energía. En realidad, en estos versículos se nos dan los más grandes recursos que necesitamos como testigos del Evangelio de nuestro Señor. En primer lugar, se nos dice que Él, nuestro Señor, nos ha prometido su presencia. El versículo 20, la segunda parte, Mateo capítulo 28, versículo 20, la segunda parte, dice así: y he aquí, yo estoy, nos dice nuestro Señor Jesucristo, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como vemos aquí, Jesús envió a sus discípulos con una misión que cumplir, pero Él no los envió, mis hermanos, solos. La promesa de su presencia fue más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos mientras ellos cumplían con la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Escúchame bien, mi hermano. Cuando tú estás ahí compartiendo el Evangelio del Señor con un amigo, con un familiar, o incluso quizás con el extraño, recuerda que es el Señor. Él estará allí contigo. Él te va a ayudar, Él te capacitará, Él te dará el valor que necesitas y te usará si simplemente le obedeces y compartes el Evangelio con los demás. Escúchame bien, mi hermano, nunca te encontrarás solo cuando tú estás compartiendo el Evangelio de nuestro gran Dios. Nuestro Señor, Él te ayudará a decir lo que tienes que decir cuando se presenta la oportunidad de testificar para Él. Cuando eso suceda, Él te dará las palabras que tú necesitas. Su presencia, mi hermano, significa un privilegio porque estamos trabajando con el Rey de Reyes. Escúchame bien, estamos trabajando con, no para, estamos trabajando conjuntamente con el Rey de Reyes. Su presencia significa protección porque nunca estaremos fuera de su vista, nunca estaremos fuera de su cuidado. Su presencia significa paz porque esto nos recuerda que la iglesia pertenece a Jesús y no a nosotros. Él murió, Él dio su sangre, Él la compró con su sangre preciosa, nos dice la palabra del Señor, y esta es su obra. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a preocuparnos? La promesa que Jesús dio a sus discípulos en la cima de aquel monte hace casi 2000 años, mi hermano, es también nuestra promesa. La presencia del Señor que el apóstol Pablo experimentó en su primera defensa frente a un tribunal romano por testificar del Evangelio de Dios. Escúchame bien, mi hermano, puede ser experimentada también por nosotros hoy en día. Pero no solo nuestro Señor nos ha prometido su presencia, sino que también nos ha prometido su poder, su poder. Versículo 18, la segunda parte del versículo 18, capítulo 28, nos dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad. Él también dice, mis hermanos, en Hechos, el versículo 8, la primera parte, capítulo 1, versículo 8, la primera parte, Él también dice lo siguiente: pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder.
Estos versículos, mis hermanos, deben de animarnos y darnos esa gran confianza para cumplir con la gran comisión. Escúchame bien, hemos recibido nuestras órdenes de marcha de aquel que tiene todo el poder. Esto nos habla de capacidad, esto nos habla de autoridad y derecho de hacer algo. Estamos sirviendo, mis hermanos, al Cristo resucitado. Él dijo estas palabras, si nosotros leemos la palabra del Señor, Él dijo estas palabras después de su resurrección. En su muerte y en su resurrección, Él venció al enemigo, Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y Él tiene, mis hermanos, todo poder que recibió del Padre para ayudarnos a realizar con esta misión que Él nos ha dado. Cuando somos fieles en compartir su mensaje, entonces mira lo que va a pasar. Entonces podemos estar seguros que Dios usará ese mensaje para su gloria. Él tomará nuestras palabras y las llenará de poder. El Espíritu Santo, mis hermanos, tomará nuestros esfuerzos y Él usará las palabras que compartimos con las personas para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Yo no me considero un testigo poderoso, ni tampoco tengo, mis hermanos, un testimonio impresionante. Pero si comparto fielmente lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces Él pondrá el poder de su Espíritu en mis palabras para atraer a las personas hacia Él. Mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sobrevivido y ha crecido a través de las edades. La iglesia del Señor ha sido perseguida, ha sido oprimida. Ella ha recibido el ataque de muchos enemigos de afuera y de adentro. Pero escúchame bien, aún permanece la iglesia de nuestro Señor. Y la única explicación a todo esto es el poder de Dios el Padre. El poder con que Dios resucitó al Hijo de entre los muertos. El poder que Dios dio al Hijo después de la resurrección. Y este, mis hermanos, es el mismo poder de Dios que nos acompaña y nos capacita para ser testigos fieles de su glorioso evangelio, el evangelio de la resurrección. Y para terminar, se cuenta la historia de dos hombres que establecieron una conversación en un barco de regreso de la India. Uno de ellos era un deportista y el otro era un misionero. Y el deportista le dijo al misionero: he estado en la India por más de 25 años, pero ¿sabes qué? Nunca he visto a un nativo convertirse. Y el misionero le dijo: eso es muy raro. Y él le responde y le dice, el misionero le responde y le dice: ¿has visto tú a un tigre? Uy, dice él, he visto cientos de ellos y ¿sabes qué? Le he disparado y he matado muchos tigres. Bueno, dijo el misionero, ¿sabes qué? Esto es impresionante, muy interesante. Yo también he estado en la India por más de 25 años. Y él dice, pero nunca he visto un tigre. Nunca he visto un tigre. Pero ¿sabes qué? Bajo el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, he visto cientos de nativos en la India convertirse al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como ves, mi hermano, uno estaba buscando tigres y el otro estaba buscando almas. ¿Qué estás buscando? Tú, mi hermano, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando la comodidad? ¿Estás buscando el placer? ¿Estás buscando pasar un tiempo bonito aquí, en este mundo? ¿O estás usando todos esos recursos que Dios te ha dado? Tu vida, tu familia, tu trabajo, las habilidades, tu energía.
¿Y por qué no decirlo? Tu dinero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando a cabo este comando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás utilizando todos esos recursos para buscar almas y traerlas al conocimiento de la luz del glorioso Evangelio de nuestro Señor? Recuerda, tenemos un mandato, tenemos un mensaje, tenemos una misión y tenemos un maestro divino que tenemos que compartir con el mundo. Recuerda, mi hermano, que a mayor privilegio, a mayor poder, mayor es la responsabilidad que tenemos. Es mi oración, mi hermano, que tú no solo disfrutes de las bendiciones de nuestro Dios, de nuestro Señor, que Él trae a tu vida, sino que también tú, esta tarde, puedas ser desafiado por la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo, que tú puedas cumplir con este mandato de ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos para la gloria de nuestro Señor. Y para ti, mi amigo, tal vez tú nunca has experimentado el gozo de la presencia de nuestro Señor Jesús en tu vida. Tal vez no tienes una idea de lo que significa ser un discípulo. Quizás todo lo que has escuchado esta tarde, comisión, misión, obediencia a Dios, como que no hace sentido para ti. Es mi oración, mi amigo, que esta tarde también tú puedas escuchar su tierna y amorosa voz, que tú puedas escuchar su mensaje, que tú puedas experimentar su presencia y que puedas tomar su mano que esta tarde Él te está extendiendo. Ven ahora, ven, mi amigo, pasa aquí adelante. En Él solo vas a encontrar el descanso y la dirección eterna, mi amigo, para tu vida. Ven esta tarde, obedece la voz del Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.